Hoy día vamos a revisar varias de las pandemias que han sido más devastadoras para la humanidad y, como bien decía Michael, tratar de entender lo que nos dice la historia para ver qué protocolos se fueron instalando. Claramente la vida en el siglo XXI poco y nada tiene que ver con el mediados de 1300, pero pese a aquello, fíjese que desde ahí nació el término cuarentena. Ya vamos a ir a eso. Partimos entonces con la peste negra, peste bubónica, cuya ficha dice así: peste negra o bubónica, lugar de origen Eurasia. ¿Entendió? No se asusten, hay que ver que estamos en otra época, sí, y esta es claramente la más feroz que le ha tocado a la raza humana, con 200 millones de fallecidos, de 1347 a 1353. Ojo, una cosa que quiero que pongan atención en la casa es de que vayan entendiendo conforme vamos avanzando en tecnología médica, en términos de sociedad y urbanismo, es cuánto duran las pandemias. Las personas igual en una facción donde todo es inmediato, donde tecnológicamente avanzamos a una velocidad excesivamente acelerada, ojo que los ritmos geológicos y naturales son bastante más lentos. Entonces, de aquí podríamos desde ya decir que toda pandemia, incluso esta última que estamos viviendo, por lo menos consideren que debe durar por lo menos un año y medio. En eso están todos de acuerdo, con o sin vacuna, para que se vayan un poco preparando para todo lo que se viene. Y es muy importante lo que dices ahí, Salfa, porque claro, en esa época la medicina era mucho más de libro, era mucho más de concepto que una medicina más en terreno, más científica. Sí, brutal, hoy en día vemos que las reacciones son relativamente rápidas. Hoy vemos cómo se está buscando una vacuna para el COVID-19. Entonces, claro, son cosas que se pueden comparar, pero hay otras en las que afortunadamente hemos avanzado de alguna u otra manera como sociedad y en ámbitos de la ciencia también. Oye, además el sistema de higiene que había en esa época no se puede calificar para nada ni comparar con lo de ahora. Salfate, yo de hecho me puse a averiguar, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en un principio o en algún momento se culpó a los judíos de esta peste negra. Verdad, claro. Se les acusó a ellos. Mucha superstición, a brujas también. Mucha superstición de envenenar los pozos, y después de muchos años, de muchos siglos, se identificó efectivamente de dónde venía esta peste. Exactamente, venía de las ratas, o mejor dicho, de las pulgas de las ratas, como la película Ratatouille en su documental bien nos explicó. Giovanni Boccaccio era un escritor, un relator de la época que nos describe cuál era el desolador panorama en aquella época cuando nos afectó la peste, la pandemia más feroz de todos los tiempos, la peste bubónica, con ni más ni menos 200 millones de personas fallecidas. Escuchémoslo. La enfermedad fue descrita por el escritor italiano Giovanni Boccaccio. La enfermedad comenzaba con una inflamación en las ingles y las axilas. Los tumores crecían y se extendían por el cuerpo. Después aparecían manchas negras o amoratadas por todas partes. Y esto indicaba una muerte inminente. La gente sufría una agonía terrible y unos dolores de cabeza horrorosos. Uno de los síntomas era una sed insaciable, hasta el punto de que a veces se tiraban a los ríos y se ahogaban porque no eran capaces de saciarse. Ok, les da una especie de hidrofobia, hay que entender: fiebre, tos, sangrado, manchas, aparición de bubones negros y gangrenas. Obviamente estimaban una muerte lenta, dolorosa, y que en gran parte el problema, insisto, es que solo 5 siglos después se llegó a entender cuál era el origen de esta pandemia que partió en Italia a partir de unos marineros que venían de Crimea, y finalmente es las pulgas de estos roedores que por la falta de higiene estaban repartidos por todas las calles de la ciudad italiana, que comenzó a esparcirse para el resto de Europa, en donde, como les digo, mató prácticamente 3/4 de la población europea. Y ahí se mezclan varias cosas, porque como tú bien decías, los marineros serían como los posibles culpables en un contexto en que, claro, la ruta de la seda en ese momento de la historia era súper importante, era muy exitosa. Justamente Europa se benefició mucho de la ruta de la seda, de los réditos que eso estuvo teniendo. De hecho, las grandes catedrales y las construcciones que uno ve de Europa precisamente son de la Edad Media, de toda la cantidad de dinero que se logró recaudar. Y producto de eso también surgen las clases sociales. Estamos ahí también en un contexto en que
había mucha aristocracia, había mucha gente pobre y como se da hasta el día de hoy en las grandes pandemias, como lo que estamos viviendo hoy día, la desigualdad social es uno de los principales puntos negros o piedras de tope para poder evolucionar sobre eso y poder llegar a una igualdad y a un control sanitario más menos equitativo, que es lo que se veía en esa época. Por eso es importante lo que tú dices de los marineros, porque ellos serían como los principales vectores que anduvieron llevando esta peste a distintas partes. Sí, sí. Ahora, estamos hablando de calles en donde la orina de las casas, incluso las fecas, las tiraban a unas especies de drenaje que son como nuestras actuales, digamos, cunetas. Y ya iban corriendo y el agua iban llegando, obviamente, vertederos. Fue de acá donde comienzan a decidir y a entender que es necesario que haya un sistema de alcantarillado por debajo de la tierra para que esto vaya llegando a un sistema de desperdicio para que pueda o ser quemado o en aquel tiempo con una menor cantidad de personas, 80 millones de habitantes tenía Europa en aquel entonces, para que fueran siendo arrojados al mar y con la espera de que todos estos desechos orgánicos pudiese la naturaleza hacerse completamente cargo. Eran distintas técnicas que se empezaron a utilizar en tipo de ensayo y error. Aquí fue la higiene pésima. La higiene que además se repite con lo de ahora, que tiene que ir un poquito el control con el lavado de manos. Estábamos hablando de que se demoraron 5 siglos en determinar que efectivamente eran las pulgas de los roedores, las pulgas que se trasladaban. 200 años en volver a pararse. Esto duró 200 años en volver a reestructurarse. Pasaron 2 siglos de poder volver a pararse, Michael, si no es menor. No, sí, una cuestión tremenda. Las pulgas y los piojos también de la gente que se iban y hacían que esto se propagara mucho más, que partió por un tema comercial también, por las rutas comerciales. Exacto. Pero hablábamos de todas las teorías que había en el principio también, Juan Andrés. Yo te contaba que en algún minuto se linchó a los judíos porque se culpaba a ellos justamente. Y tú dijiste algo que no puedo dejar pasar. Hablaste de que también había un tema de brujería que se conectaba y había una creencia de que esto era casi que un castigo divino. Ya, esto pasa por 2 razones. Hay que entender de que estamos viviendo en una época donde el máximo sustento de lo que a uno le pasa en la vida tiene que ver de cuán gracia o no está Dios contigo. Entonces está muy instalado la idea del pecado, del comportamiento dentro y fuera de la casa, y las brujas existen como aquellos disidentes que intentan hacer algún tipo de pacto satánico y que por lo tanto a cambio de tener una mejor vida o con ciertos poderes sobrenaturales, el diablo o Satán, o como ustedes quieran, les exige hacer ciertos detrimentos con la sociedad de aquel entonces. Podemos decir, mira, para que se entienda bien, que esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, porque las brujas del 1370 corresponden a las fake news de ahora. Son como los errores de información, la distorsión de la realidad para echarle la culpa, ¿cierto?, por falta precisamente de precisión en los datos, de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Nadie pensaba que los ratones, o más bien dicho, la pulga de los ratones, eran los que estaban contagiando esta terrible enfermedad. Y ojo, también un dato bastante curioso. ¿Saben por qué se terminó de golpe? Porque si lo descubrieron 500 años después de que terminase la pandemia, ¿cómo terminó? ¿Saben cómo? ¿Cómo? Hasta el día de hoy no se sabe. Nadie se explica de cómo se partió, pero de cómo terminó nadie entiende por qué. Fue casi un proceso natural que algunos dicen que, ojo, que es por eso, no estoy dando ninguna recomendación, porque esto está por verse. Pero también vamos a ver más adelante que la gripe española posó el mismo problema, y algunos países como Suecia también lo están activando, es que el exceso de encierro también tiene sus consecuencias. Y al parecer quedó en algún momento tantas personas infectadas que las pandemias tienen un ciclo natural que finalmente tiene que terminar. Y como decíamos al comienzo, a partir de la peste negra fue que se generó el término de cuarentena. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que una persona posiblemente infectada se demoraba, cuando mucho, 39 días en demostrar que si esa persona fue contagiada o no. Luego de los 39 días se queda un día más, así que viendo si ya puede interactuar con el resto, y ya quedaba claro que él no tenía la peste bubónica. De ahí viene el término cuarentena, donde pero cada persona que venía de otro lugar, que no había infección, lo guardaban 40 días. Pero eso también, Juan Andrés Monti, significó que muchos sectores, muchos pueblos, no sé si ciudades justamente, se empezaron a cerrar por completo. Empezaron a generar esa cuarentena. De hecho, había un sector que, estaba leyendo, dejaba monedas en vinagre porque se creía que el vinagre efectivamente podía matar eso, para que los comerciantes vinieran, se llevaran las monedas
y dejaran alimento y así poder sobrevivir. O sea, generaron una ruta de vida, una forma de vida totalmente ajena a lo que ellos conocían hasta ahora. A mí me gustaría contrarrestar un datito antes que pasemos a la siguiente, y es que la peste negra tenía un periodo de personas contagiadas asintomáticas de 20 días. Por eso también logró ser tan expansiva y con una contagiosidad tan alta. Algo que parecer se estaría como repitiendo en el caso del COVID-19, porque son 14 días en los que una persona podría al menos estar... Eso yo creo que deberíamos como programa en partir diciéndolo ahora. Yo creo que han sido relajados con eso. Está claro que los estudios demuestran que son más y pasan los 28 días, así que hay que tener ojo con eso, pero sepa usted que el oficial son 14 días. No hay una verdad absoluta todavía para decir 14. Pero la peligrosidad es la misma, o sea, antes hablaban de 20 días, hoy día estamos en un periodo de contagio también desde 14 días de asintomáticos, y eso es lo que potencia el nivel de propagación del virus. Así que un datito no menor a considerar de las experiencias previas. Estamos hablando de grandes pandemias, Juan Andrés, Monti, amigos en la casa, que han cambiado el curso de la historia, que han generado, como la peste negra, la cuarentena.